Hola, bienvenidos al podcast de la novela 60 metros cuadrados. En este episodio podéis escuchar mis comentarios al capítulo 22 y el propio capítulo 22, leído por Sofía Cano, ya está también disponible. Mi nombre es Miguel Ganzo Mateo, el autor de la novela. Y este capítulo 22 es un capítulo al que tenía muchas ganas de llegar yo. No solo ahora, no quiero decir ahora con los comentarios, que también, por un lado, pero me refiero en el proceso de escribir. Quería haber ido presentando varias cosas para que llegase el punto en que Laura describiese su primer sueño, eh, sueño vivido también. He presentado este fenómeno que le empieza a pasar de que tiene como recuerdos muy vividos. Y uno de estos recuerdos vividos, una tarde de domingo en casa de sus padres, antes de que muriesen, cuando ella todavía vivía con Marcos, pues fueron de visita allí a comer una paella y Laura estaba viviendo ese recuerdo en su memoria desde Yokmok, desde la mecedora, cuando se quedó dormida. Se quedó dormida y empezaron pues unos sucesos que no entran dentro de lo que pasó aquel domingo, ¿no? Porque de repente a Laura en el sueño se le aparece un santo del siglo III después de Cristo, que es San Antonio Abad. Entonces, bueno, digo que este capítulo es un cruce de caminos porque, o no cruce de caminos, sino un sitio al que quería llegar y he ido presentando diferentes cosas para llegar hasta aquí. Por un lado, lo de los recuerdos vividos, describí uno en la primera parte, esa mañana en la que se despierta Laura en la habitación de Sobradillo con una tormenta, y luego al final de la primera parte hago un poco de descripción de cómo Laura intentaba tener otros recuerdos vividos y no lo conseguía, ¿no? Pero luego eh, hago este truco de que a Laura se le acaban las pilas en la grabadora o se le estropea el cargador. Entonces tenemos 3 semanas en las cuales no ha habido grabaciones de Laura. Y en esas 3 semanas, Laura, como dice en el capítulo 21 de la semana pasada, que se me olvidó comentar este detalle, pues en ese capítulo 21 ella dice que ha tenido varios recuerdos vividos en estas 3 semanas, como que ya los empieza a controlar más. Cuando quiere tener un recuerdo vivido se pone a ello y consigue que se le active el recuerdo en la mente. Y como no quería que la novela se me convirtiese en una sucesión de recuerdos vividos, pues también fue otra de esas razones para hacer un truco, quitarle la batería a la grabadora de Laura y dejar que pasen 3 semanas y que no se nos pasen todos los capítulos con ella contándonos pues cómo se pone a recordar una cosa o cómo se pone a recordar otra. Entonces, pero lo que sí que conté en el capítulo 21 es que ya ha tenido más recuerdos vividos y empieza a controlarlos. Pero lo que le pasa en el capítulo 22 es un poco diferente. No es solo que... Es un poco diferente porque bueno, le asalta el recuerdo. No es que se estuviese poniendo a recordar algo y se le haga vivido el recuerdo, sino que estaba leyendo el libro de Juan de Mairena de Antonio Machado, que se le hace un poco más pesado que los libros de ciencia ficción de Isaac Asimov. Le parece interesante, pero más denso. Entonces estaba en un momento de esto de despiste con el libro, que había aparecido la figura de Sócrates, y bueno, pues se le vino a la mente la foto. No era una foto, ¿no? Pero sí, en el libro de Coe, de filosofía, había una foto de una estatua de Sócrates o de una pintura. El caso que ella le vino a la mente la imagen de Sócrates y de ahí se le fue la mente a un recuerdo vivido con lo de él, la tarde con sus padres de domingo y con Marcos. Entonces como que le brotó este recuerdo vivido y que se le convirtió luego en sueño. Y yo quería llegar a este punto porque, bueno, uno de los propósitos que tenía con la novela, que lo puedo contar abiertamente y no voy a revelar nada porque es un propósito que no conseguí, pero que se me ocurrió como idea, es que Laura empezase a soñar por las noches, como estaba tan, pues eso, con tanto tiempo para mirarse hacia adentro y experimentar con su mente, pues que empezase a tener un sueño, ¿no? Una noche y que luego pues sueña por la noche, recuerda el sueño, se despierta por la mañana y que a la noche siguiente, cuando se ponga a soñar, el sueño continúe donde lo dejó la noche anterior. Que de repente le pase eso y que, bueno, pues 2 noches seguidas con un recuerdo consecutivo
y luego prueba y venga, una noche tercera con un recuerdo que continúa donde lo dejó la noche anterior. Y cuando lleva así un tiempo, de repente se da cuenta de que tiene como dos vidas paralelas. La que vive por el día, que es cronológica, ¿no? Y que lo que pasa cuando se acuesta por la noche y luego se despierta por la mañana, pues las cosas concordan. Es decir, si no tenía leche en la nevera por la noche, se despierta por la mañana y sigue sin tener leche en la nevera, entre otras cosas, pues esto también le pasaría con los sueños, ¿no? Que tendría como una vida paralela por las noches. Pues esto lo intenté hacer y no me salió bien. Entonces, por eso lo cuento, como no desvelo nada, porque es que no lo hice. Entonces, esta novela con esa trama de los sueños paralelos, pues no fue esta novela, al fin y al cabo. Y no sé si lo será alguna vez. Creo que a lo mejor lo intento hacer en algún momento con un relato corto. Pero el caso es que, pues eso de los sueños que fuesen enlazándose una noche con otra, así directamente, no me salió. Pero ya estaba yo con la idea de que Laura, como parte de su vivencia en la cabaña, aparte de la gente a la que estaba conociendo y aparte de los recuerdos que estaba escarbando, también tuviese sueños. Sueños que fuesen como, bueno, pues como son los sueños, ¿no? Parte de su subconsciente y que le ayudasen a entenderse mejor. Y en esto de los sueños, también no sé cómo se me ocurrió la primera vez. Bueno, creo que sí, es que tengo una idea que no sé si es cierta. Yo estuve en Londres, bueno, he estado varias veces, pero una vez que estuve no sé en qué año fue, quizá en el 2009 o 2010 eh, o 2011. Estuve con mi madre, que estuvimos una semana, no, quizá menos días, como 3, 4, 5 días en Londres. Y bueno, el caso es que yo ya había empezado con esta novela, a escribirla, no a escribirla mucho, pero sí un poquito y a hacer ideas. Y entonces vi una postal en una exposición que estuvimos, que era como, mm, la postal era muy graciosa y salía como un santo moderno, ¿no? Como un tipo con vaqueros y luego una barba muy larga y un pelo largo y era como un santo. Y estaba yo ya con lo de esta novela, que Laura se iba a ir ahí a aislarse en el norte de Escandinavia y, y creo que es en ese momento que se me ocurrió que podía meter una figura como un otro ermitaño que que mantuviese una conversación con Laura. Es decir, Laura estando sola allí, poder entablar una relación intelectual y emocional con otro ermitaño, con un ermitaño clásico. Y el que se me ocurrió como ermitaño clásico, pues es quizás, no sé si el más clásico, pero uno de los más clásicos, que es San Antonio Abad, pues uno de los santos de estos que suelen llamarse en la tradición cristiana como padres de la Iglesia, que en el siglo III después de Cristo, claro, él ya era cristiano, en Egipto, pues era de familia más o menos acomodada, pero decidió dejarlo todo e irse al desierto a, pues a hacer una especie de martirio interior y de luchar contra los demonios. A este hombre le perseguían los demonios todo el rato y estaba allí en el desierto. Entonces fue una inspiración la biografía de este santo, que no la escribió él, sino otro santo de la época, otro contemporáneo, San Atanasio, que además de santo, este era obispo de Alejandría, pues este San Atanasio escribió la biografía de Antonio y lo llamó la vida de Antonio y pues fue como un bestseller, ¿no? De los libros más leídos, por detrás de la Biblia. En algunos momentos creo que era como el más leído, no recuerdo bien en qué momento histórico. Bueno, pues un bestseller que influyó en mucha gente. Entonces, bueno, todo esto yo tampoco sabía tanto de San Antonio cuando me puse a ponerlo como personaje. Yo me acordaba y digo, bueno, pues un ermitaño, que Laura se le aparezca un ermitaño y por eso, y además así podía yo tirar un poco más del hilo de la figura de su padre. Porque, bueno, pues Laura se le podría aparecer San Antonio en sus sueños. ¿Y por qué San Antonio de repente? Digo, bueno, pues porque su padre en el pueblo tuviese una amistad con un cura de un pueblo vecino que le dio una figurita de San Antonio que ya apareció en unos capítulos anteriores. A todo esto ni el padre de Laura era católico, bueno, ni tampoco yo lo soy, pero sí que pues
he estudiado en un colegio católico y he ido a muchas clases de religión y he vivido siempre en países de tradición cristiana, entonces como que está dentro de la tradición cultural, ¿no? Me parecía un tema interesante no sé, me parecía una figura interesante de explorar este San Antonio, así de primeras. Y la verdad que no me ha defraudado el experimento. Ha sido muy divertido las apariciones en los sueños de San Antonio. Esta ha sido la primera, pero ya desvelo, y no creo que desvele nada, que nadie diga, ay, ¿por qué me han desvelado esto? Que volverá San Antonio y su jabalí, porque como habréis visto los que habéis escuchado ya el capítulo, San Antonio aparece acompañado de un jabalí, que es la imagen clásica de San Antonio. Entonces, esto me dio pie a leer un montón de cosas. Para empezar, me leí un libro de Flaubert, el autor de Madame Bovary, un escritor francés, pues un libro que se llama La tentación de San Antonio, que tardó un montón en escribir, es un libro no es muy largo, es complicado, a mí me pareció complicadísimo, yo en la mitad de los tramos no entendía nada, pero yo, bueno, pues yo voy avanzando y recibiendo imágenes de cosas, a ver que me inspiren. Y también me leí, creo que confesar que entero del todo no he sido capaz, pero sí cachos de todas las partes, la vida de Antonio de San Atanasio, porque es que se me hacía muy pesada, con tanto demonio apareciendo por aquí y otra vez el demonio por allá. Pero bueno, sí lo tuve como libro también de referencia para esta parte. Y documentándome sobre este tema, también me leí dos libros que la verdad que me parecieron muy interesantes, de un filósofo francés que se llama Michel Onfray, no sé cómo se pronunciará, pero eso, como Michel Onfray, que tiene una serie de libros que se llama Contrahistoria de la Filosofía. Bueno, pues me leí el primero, que se llama Sabidurías de la Antigüedad, y sobre todo el segundo, que se llama el cristianismo hedonista, y que es, bueno, pues como un estudio sobre los primeros años de la cristiandad en que allí había pues un montón de prácticas diferentes y de historias y de grupúsculos con sus ideas de todo tipo. Y la verdad que aprendí mucho, pues pese a lo que conté antes de que he ido, pues fui un montón de años a un colegio católico, lo que es la EGB y también el bachillerato, y aprendí muchas cosas, que también, pues quizá por eso me surgió la idea de, como una referencia, pues un ermitaño clásico y me vino la idea San Antonio de primeras. Pero todos estos grupúsculos cristianos del siglo I, II, III y IV, sobre todo, que describe Michel Onfray en este libro, pues no tenía ni la más remota idea. Y fue muy interesante, la verdad, ir descubriéndolos y poco a poco ir metiéndolos en la novela también. No que la novela vaya a tratar de esto, de tema central, en absoluto, pero sí es un tema que es parte del viaje interior que está haciendo Laura, parte del recuerdo de su padre, porque al fin y al cabo esto va a ser algo que la conecta con su padre que murió en el accidente de tráfico y, y con el que tiene quizá muchas conversaciones pendientes, ¿no? Y bueno, pues es un tema me pilló de sorpresa que apareciese. Yo creí que iba a aparecer pues un momento solo, un interlocutor ermitaño para Laura en un sueño aquí en el capítulo 22. Pero luego, pues como me lo pasé también escribiendo el capítulo de San Antonio con el jabalí, pues volvió a aparecer otra vez y la cosa se fue liando por ahí. Y también, bueno, pues me llevó a leer el libro de Miguel Delibes, el hereje, que me pareció maravilloso, muy bonito y muy interesante también. Y nada, aquí se abre una nueva vía para la novela, ya van siendo varias, pero sí, parte de este... y Laura tiene, pues ahora es un interlocutor ermitaño. En el capítulo hago la descripción del encuentro que tuvo San Antonio con San Pablo ermitaño, otro ermitaño anterior a él. Ya no recuerdo en qué sitio leí lo de San Pablo ermitaño, porque la verdad que al final me hacía un lío de dónde había leído unas cosas y dónde otras. Y bueno, como todos son sueños de Laura, pues tampoco tienen... Cuando tenía un poco de dudas de esto será, digo, porque además son historias muy antiguas y muchas de ellas son casi leyendas, ¿no? Entonces digo, ¿cuánto de historicidad habrá en esto, ¿no? Pero al fin y al cabo son también sueños que está teniendo Laura y ya se verá por qué los está teniendo, ¿no? Así que tampoco pasa nada si quizá no fue tal cual así, que San Antonio y San Pablo ermitaño
tuviesen ese encuentro y que viniese un cuervo a traerles un pan, como cuento en la novela. Que bueno, pues eso, es más bien una leyenda y incluyo yo a Laura ahora, pasándole el testigo de ermitaño a ermitaño, San Antonio con ella, en ese arroyuelo en el desierto de Egipto. Y nada más, bueno, me he enrollado charlando. Tenía ganas de llegar a este capítulo para presentar esta línea de la novela que bueno, pues va a ser complementaria con las otras, aunque es un poco, pues eso, que espero que nadie se asuste y que piense que ahora la novela va a ser todo un santo tras otro, que si San Pablo, que si San Antonio, que si San Atanasio, porque a mí me asustaría si lo escucho y digo, madre mía, ¿en qué novela me he metido? Pero espero que os parezca interesante la manera en que lo he abordado. Y nada más, que esto es todo por hoy y que nos vemos por aquí la semana que viene. Hasta luego.